Buenas tardes, Pablo. ¿Ya te has sacado el billete para volar a Bérgamo o a Milán? ¿Te lo has sacado? No, aún no, pero seguro que hay muchos valencianistas que ya han estado mirando porque hoy ha habido sorteo y entre comillas sí que podemos decir que nos ha sonreído porque luego nunca Por se sabe eso, la por eso te suerte. lo digo, 12 y 16 minutos del mediodía. Sale la papeleta del Atalanta para emparejarlo con el Valencia. Rival de octavos de final del Valencia en esta Champions League. El Valencia jugará el partido de ida en Italia, lo hará en San Siro o en el Giuseppe Meazza, como queramos, porque el Atalanta pidió a la UEFA no jugar en su estadio, porque la capacidad era muy reducida, y jugará en Milán. El partido, como he dicho, será el 19 de febrero y el partido de vuelta será el 10 de marzo en Mestalla. ¿Cómo ves el sorteo? ¿Virtudes, defectos, puntos fuertes, puntos débiles de esta Atalanta? Bueno, pues es un rival que sí que es verdad que era de los tres, entre comillas, que podíamos querer, ¿no? Estaba el Tottenham y el Borussia Dortmund, que los queríamos evitar. En el Atalanta es un equipo muy goleador, es un equipo que tiene gol, un equipo que tiene futbolistas viejos conocidos. Tenemos a Pasalic, que estuvo en el Elche, tenemos Muriel, que estuvo en el Sevilla. Un equipo que te puede hacer daño y te puede matar en dos contextos, tanto en circulación en corto, en ataque estático, como a la contra. Además recuperarán a Duban Zapata, tienen al Papu Gómez, tienen a muchos jugadores que yo creo que pueden hacer daño al Valencia. Fíjate si tiene gol. He estado informándome, no soy un especialista en fútbol internacional como tú, pero me he estado informando y es el equipo más goleador de Italia, no solo este año, sino que terminó la pasada temporada tercero en Serie A, marcando 77 goles, más goles que la Juve y que el Napoli. Sí, es que es un equipo que cuando engancha una buena racha goleadora, tiene jugadores, tiene argumentos ofensivos muy importantes. Hablaba del Papu y hablaba de Muriel y hablaba de Duban Zapata. Es que cualquiera de los tres jugadores, cuando se acercan al área, tienen golpeo exterior, tienen golpeo interior, tienen capacidad de hacer un desmarque de ruptura en corto y sobre todo en el centro del campo hay jugadores muy interesantes para ser un poquito esa barrera, porque a veces se abre el equipo de Bérgamo y ahí es donde el Valencia le puede hacer daño. Cuando se abre, yo creo que ahí será el Valencia donde lo pueda aprovechar, curiosamente, una de las virtudes del equipo de Celades, a la contra y con espacios. Será momentos para Rodrigo Moreno, ¿no? Hacer daño aprovechando esos espacios que el Atalanta, volcado hacia arriba, puede dejarle al Valencia. Pero ojito también con este Atalanta, que no solo ataca bien con sus jugadores ofensivos, sino que lo hace también muy bien por las bandas. Un lateral zurdo que se llama Gosens y un lateral derecho que estuvo en la agenda del Valencia, Hans Hatteburg. Creo que por ahí el Atalanta también es peligroso con esos carrileros largos. Sí, hablas de Gosens, hablas de Hatteburg, también tienen Castañ, es decir, tienen futbolistas que se prodigan bastante bien por fuera. Tienen un buen juego a balón parado también y como comentas, es una defensa de tres, dos carrileros, jugadores por dentro como Freuler y como de Run. Hatteburg estuvo muy cerca del Valencia, se frenó y al final llegó Piccini, pero estuvo muy cerca el carrilero derecho, que seguramente será una de las parcelas, esas bandas que tiene que frenar el equipo de Celades. Tendrán que estar muy finos Gallá, Daniel Vaz, tendrá que estar muy fino, creo yo, también Coquelin, porque es un equipo que se maneja muy bien entre líneas cerca de tu portería, y si vemos al Coquelin del día del Ajax o del día del Real Madrid, va a ser una auténtica garantía para el Valencia. Sí, es una garantía para el Valencia si todos sus jugadores conectan bien con lo que tienen que hacer. Sobre todo también el Atalanta aprovecha muy bien el hecho de que, como ataca por fuera, si los laterales se abren mucho, sacar a los centrales de zona. Si los centrales van a la ayuda de los laterales, ahí por dentro Zapata, Muriel y compañía en el equipo en la Atalanta sí que pueden hacer mucho daño, pero también el Valencia tiene argumentos y ojo, porque irá recuperando, ¿no? Pascual, irá para febrero, irá recuperando futbolistas. Sí, sin duda. Entre enero y febrero el Valencia tiene que recuperar a todos sus lesionados. Ahora creo que el Valencia ha confeccionado un buen equipo titular, con jugadores como Carlos Soler, como Daniel Vaz, como Coquelin, que estamos diciendo, pero evidentemente hace falta jugadores, delanteros centros, por ejemplo. Rodrigo y Maxi van a estar listos para principios de enero y más adelante se espera que Piccini para febrero pues ya pueda estar en nivel competitivo. Y un jugador fundamental también es Gonzalo Guedes, un jugador que por banda puede hacer muchísimo daño, que está recuperándose de su tobillo derecho y que para mediados de enero, principios de febrero, esperemos que pueda estar listo y ayudar a Valencia en esa eliminatoria crucial frente al Atalanta. ¿Favorito para ti, Atalanta o Valencia? Para mí favorito el Valencia. Para mí favorito el Valencia. Es verdad que siempre lo que vemos de fuera, los equipos de fuera, siempre solemos destacar sus virtudes, pero Valencia las tiene. Has comentado los jugadores que puede recuperar y para mí el conjunto de Celades debería ser el favorito. ¿Para ti? Para mí el Valencia también. Yo ya tengo el billete, ¿Sí? Te he preguntado porque ya lo tenía. Yo llego tarde, pero bueno, seguro que los valencianistas ya tienen ganas de que llegue 2020 y de que llegue febrero. Euforia, pero controlándola, porque es un rival peligroso y al que hay que respetar esta Atalanta. Pues esperemos que dentro de unos meses ya sepamos incluso el rival de cuartos, que hayamos dejado atrás a
Atalanta y que estemos entre los 8 mejores de Europa. Bueno, hasta luego.